La transformación urbana que se generó a partir de los años 30 del siglo pasado fue consecuencia de las necesidades que imponía la densificación demográfica de nuestra trama colonial, la actualización de servicios públicos más exigentes, la aparición de gestores urbanos que vislumbraron el negocio de las tierras y los recursos petroleros de los que disponía el país. Esa transformación contó con una generación de profesionales de la ingeniería y la arquitectura que se formaron en Europa y Norteamérica. Casi todos, al regresar al país, se incorporaron como funcionarios públicos al ejercicio de sus profesiones. De lo urbano y lo humano quiere, con esta serie denominada Homenajes, rendir un alto reconocimiento por sus aportes a todas esas personalidades anónimas fundamentales del mundo de la arquitectura y del urbanismo. Iniciamos nuestra serie con la figura de Leopoldo Martínez Olavarría, mejor conocido como Polito, por su amplia trayectoria, por su amplia dedicación y por su vasta obra legada en pro del urbanismo y la arquitectura venezolana. Mis abuelos se fueron a Francia, él estudió allá 4 años en Francia, y vinieron ya para el último año de bachillerato, que hizo una equivalencia en el Colegio de La Salle y le aceptaron la equivalencia con las materias, con sus exámenes, y se graduó en el Colegio de La Salle en el año 29-30. Claro, eso se gradúa, comienza su universidad hasta el 34 y inmediatamente pasa al Consejo Municipal como profesional asalariado, pues, por decirlo así. No había más trabajo en Caracas. Pero no solamente él, es un grupo también va al Consejo Municipal a trabajar. Estudia ingeniería. Había un grupo de arquitectos ingenieros o ingenieros, digamos, inclinados hacia la arquitectura, que estaban pendientes de todo el proceso arquitectónico de Europa. Y con esos estudios que ellos habían tenido, muchos de ellos, Cipriano Domínguez, Luis Eduardo Chatén, Billy Oso, mi padre, o varios más, mantenían contacto a través de revistas y publicaciones sobre lo que estaba aconteciendo en Inglaterra y en Francia. Por eso es que ellos nunca se desligaron de Europa. Ese grupo nunca. Por más que tuvieron oportunidades, los que no se ligaron a Inglaterra, otros se ligaron a Francia. Entonces, ahí empezó ese gran interés por el urbanismo. Porque el urbanismo empieza a desligarse un poco de la arquitectura formal, porque el urbanismo ya pasa a ser una situación de proyección futurista. Claro, y eso es apasionante para un profesional, plantear algo a 15, 20 años, porque es por el bienestar de un país, no es por el bienestar de una obra, de una parcela, es el bienestar de mucha gente. Mi padre tuvo una gran suerte de pertenecer a una generación de profesionales que se integraron al servicio público en el año 33-34. Y esa trayectoria la continuó en toda su carrera. Entonces, claro, yo me insertaba como estudiante de arquitectura y luego como arquitecto a ir a las inspecciones en el interior, simplemente como testigo de ver qué es lo que estaban haciendo. Pues te decía que la labor, de mi padre se podría considerar en 3 etapas. La etapa municipalista, que fue su estadía en el Consejo e Ingeniería Municipal. Como él empieza a trabajar en el Consejo Municipal como ingeniero de obras, me refiero reparaciones de acera, alcantarillado, reubicación de posteadura de alumbrado,
aceras, reparar escuelas, pasa a ser luego a la ingeniería municipal como ingeniero, inspector de obras. O sea, ya pasa la parte esa, digamos, de ingeniero de campo, pasa a la parte de oficina, donde está en la parte directiva y culmina como siendo ingeniero municipal. Esas tres partes lo colocan con la parte urbanística local, ¿no?, que estaba pasando en la ciudad. Luego la etapa urbanística, que fue la integración de la ingeniería municipal de Caracas con Rotival, porque entonces el equipo Rotival ya estaba en Caracas el año 38-39 y la ingeniería municipal se vio obligada a integrarse. Yo lo que sí sé que funcionando la ingeniería municipal como tal, el gobernador de Caracas para la época, Albano Mivelli, contrata los servicios de la oficina de arquitectura Rotival en Francia. Y por un lado llega Rotival y está funcionando la ingeniería municipal, donde estaba casualmente Villanueva, mi padre, Luis Eduardo Chatén, un grupo enorme de profesionales que se habían ido de la universidad directamente al consejo y a la ingeniería municipal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se forma una especie de interrelación profesional, urbanismo, arquitectura, que terminó y culminó con la creación de la Comisión Nacional de Urbanismo en el año 46, porque era tal la presión que había sobre Caracas que obligaba a la creación de un organismo que controlara el desborde de Caracas. Caracas no tenía planes, ¿no? Y ante eso ellos querían elaborar, como lo hicieron, un plan regulador de Caracas. El plan regulador de Caracas tuvo una fase inicial donde Rotival planteó una densidad por habitante muy baja y en efecto fue corregido en el transcurso y superó el doble la densidad de Caracas, tomando en consideración todos los alrededores de la ciudad. Claro, entonces ya el urbanismo estaba integrado con arquitectos, ingenieros, servicios, porque era muy importante para los urbanistas tomar en cuenta los servicios, la electricidad de Caracas, el agua, las instalaciones sanitarias, las instalaciones, ¿qué te puedo decir yo?, hospitalarias, porque no era una ciudad, sino ya era una gran ciudad que estaba creciendo y nunca comparable con lo que es hoy la Gran Caracas. Imagínate tú en el año Caracas en el año 40, 42. La Gran Caracas ni soñaba en aparecer. Y si así lentamente Caracas fue apropiándose de pueblos del propio valle. Luego, al nombrarlo presidente del Banco Obrero en el año 43, 45, 48, él indudablemente ya viene con un criterio para resolver el problema de la vivienda, teniendo la experiencia de haber sido uno de los tantos inspectores de El Silencio y de otras obras que había en Caracas, y su integración con Rotival. Mi papá nunca dejó de ser amigo de Rotival, siendo Rotival un hombre muy complicado. Yo no sé la afinidad, posiblemente la parte idiomática los unía, ¿no? Pero siempre fue amigo de Rotival. Y Rotival terminó peleando con todo el mundo, creo yo, porque me han contado eso. Pero en el Banco Obrero se desarrollaron, en la primera etapa del Banco Obrero, se desarrollaron muchas viviendas en Venezuela, en toda Venezuela, pocas, porque había poco presupuesto. Entonces ahí se involucra mi papá en la parte urbanística. Bueno, y el último periodo, digamos, activo del año 60-69, viviendista, que fue en la segunda presidencia del Banco Obrero,
que se estableció un plan de programa de vivienda extraordinario, que fue un programa que se trabajó en coordinación con muchos equipos de arquitectos, varios equipos importantes que todavía están presentes en Caracas en una forma u otra. Esos equipos lograron abarcar todo el país por haber establecido previamente un plan de el Fondo Nacional de Tierras, que fue un fondo exitosísimo que se estableció para poder desarrollar en todo el país las viviendas, los sistemas prefabricados que se querían instalar, y bueno, y resultó un éxito. Bueno, yo creo que mi papá sintió mucha preocupación por Caricuao. Caricuao, porque en Caricuao se conjugaron los servicios de vialidad, metro, agua, electricidad, bueno, y por supuesto todo el desarrollo arquitectónico. Y ahí fueron los primeros edificios prefabricados que se construían, digamos, en alta densidad, por decirlo así. Y también, bueno, por supuesto, la mayoría son tradicionales. Y Caricuao tenía como una especie de reto. Y luego de Caricuao venía un proyecto hacia las adjuntas. Más allá de Caricuao, una cosa que se llama Nuevo Kennedy, Barrio Kennedy. También eso se interrumpió, claro, los cambios de gobierno, etcétera. Pero eso seguía. Yo no sé hasta cuáles eran los límites de Caricuao, pero Caricuao llegó a ser la segunda ciudad con mayor población del país en un momento determinado, que cualquier capital de estado. No sé si hoy en día todavía lo sigue siendo. Lo que te lo tenía muy era la Isabelica en Valencia. La Isabelica en Valencia intervinieron excelentes profesionales de arquitectura que inclusive, ¿cómo podría decirse?, utilizaron métodos ingleses de funcionamiento y de interrelacionarse volúmenes con otros, ¿no? De paso de uno para el otro. Yo me acuerdo mucho de esas conversaciones. Hicieron algo, no hicieron todo, pero estaban en ese camino, pues. Bueno, y en Valera, un programa en la Universidad de La Plata, que era muy grande también, en Maracaibo, en muchas partes, en Maracay mismo, Valencia, la otra parte opuesta a la Isabelica. No, mira, y quedaba siempre como incógnita los Valles del Tuy. Era una incógnita porque se iba a cometer Ciudad Lozada. Esa Ciudad Lozada pues quedó en una programación y en un diseño que yo no sé dónde está, porque ahí no hay centro de ciudad, no hay algo que tú puedes decir, el centro de los Valles del Tuy es Ciudad Lozada, no se puede decir eso. Luego su regreso a la administración pública vuelve a insertarse en el gobierno, pues en el Estado, pues. Y ahí desarrolló todo tipo de actividades, Banco Obrero, Orcoplan, Cordiplan, Funda Caracas. Entonces, el año 69, 70, mi padre se incorpora a la parte, digamos, privada, por decirlo así, es contratado y tal. Bueno, y estuvo mucho éxito en la parte privada. Tuvo tangencialmente que hacer con el desarrollo del este de Caracas en la compañía Vica, Promociones Vica, Edificaciones Vica. Y para terminar en el Sendes. En el Sendes, que fue, digamos, la culminación profesional donde se dedicó a la investigación. El Sendes le dio muchas satisfacciones a mi papá. Muchas, porque en el Sendes se encontró con un equipo profesional que lo motivó a superarse constantemente.